2020, la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe mundial sobre empleo juvenil. Destaca que hay un aumento de la exclusión de los jóvenes del empleo y la capacitación. Esto es, que los jóvenes afrontamos un futuro incierto en el mercado laboral, debido a la automatización de los procesos industriales y de trabajo, al enfoque limitado de buena parte de la formación profesional y a la manera en que se evalúan los perfiles de los puestos de trabajo. El informe dice que la cantidad de jóvenes que no trabajan, no estudian y no reciben algún tipo de formación es cada vez mayor. Peor aún, es que las mujeres jóvenes tienen más del doble de probabilidades de ser excluidas que los hombres. La automatización de la industria expone a los jóvenes de entre 15 y 24 años que ya están empleados a un mayor riesgo de perder su empleo, en contraste con los trabajadores de mayor edad. Los más vulnerables son quienes cuentan con educación profesional. Espera, detén el audio. ¿Cómo es eso? Explícame, por favor. Mira, sin ser catastrofista, lo que investigué nos pone en un escenario muy complejo. Así de bote pronto te puedo decir que... El informe se refiere a las tendencias mundiales de empleo juvenil, y ahí dice que entre 1999 y 2019, o sea, en los últimos 20 años, a pesar de que la población juvenil mundial de 15 a 24 años de edad se incrementó de 1.000 millones a 1.300 millones, el número total de jóvenes que participan en la fuerza de trabajo, ya sea que estén empleados o desempleados, ha disminuido, al pasar de 568 millones a 497 millones. Eso que me dices es una locura. O sea, ha aumentado la población juvenil, pero cada vez somos menos los que participamos en el mercado de trabajo. Así es. Y al parecer, esa es la tendencia. Chicos, ¿cómo van? Alcancé a oír algo sobre cierta tendencia. Pues Alfredo ya está indagando el tema de hoy, lo del contexto actual y las oportunidades para los jóvenes. De hecho, hizo una grabación acerca de un informe. Quiero hacer un video para ver si lo subo a la red. Me alegra que hayas comenzado. Vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a hacer. Para empezar, tenemos que responder qué significa ser joven en el momento actual y brindar elementos para que nuestras y nuestros compañeros reflexionen sobre esta cuestión que, dicho sea de paso, no hay una respuesta única. Por eso hay que preguntar sobre las oportunidades reales que tienen para su desarrollo como personas. He ahí el tema. Está bien. Entonces hay que preguntar a los jóvenes cómo se ven a sí mismos, qué oportunidades tienen para estudiar y trabajar. No son en los que les gustaría, sino en un empleo donde no sean explotados. También pienso que no se trata solo de cómo nos vemos ahora, sino de cómo nos vemos en el futuro. Es decir, tratar de pensar en la visión que tenemos de nuestro futuro como adultos. Sugiero que busquemos más información de la situación actual que enfrentan los jóvenes, básicamente en 3 terrenos: en la educación, en el trabajo y en las condiciones sociales para su desarrollo, como seres humanos que participan e intervienen en asuntos políticos. Tratemos de entender las oportunidades que se ofrecen y en qué medida esas oportunidades son aprovechadas de manera efectiva. ¿Cómo ven? Va que va. Como normalmente nos pasa, creo que nos vamos a sorprender con lo que salga en esta investigación. Entonces, a trabajar. Mira, te mandé una nota que me parece demoledora. La estoy viendo. El inicio es muy fuerte. Ser joven en México en 2021 es una experiencia desconcertante, desoladora y peligrosa. Habla de 7 décadas de desatención hacia este núcleo de población, hacia nosotros. Tal vez suene excesivo, pero pienso que nos invita a pensar en este problema a través de la perspectiva de las ciencias sociales. Dice, la experiencia juvenil está atravesada por una amalgama demoledora de problemas: desempleo, pobreza laboral, pobreza patrimonial, victimización por contacto con el mundo del narcotráfico, feminicidios, poco o nulo acceso a la seguridad social, falta de representación política, alta incidencia de afectaciones mentales, entre muchos otros. Entonces, ¿el problema son los errores de las autoridades en el diseño y ejecución de las políticas públicas? ¿O de indiferencia? ¿O a qué se puede atribuir? No estoy segura, pero estoy de acuerdo en que atender los problemas de los jóvenes pasa por visualizarlos, reconocerlos, escucharlos y no estigmatizarlos. Después tenemos que preguntarnos, ¿por qué quienes conducen las instituciones, quienes aprueban los presupuestos, quienes dirigen las empresas, no se miran en el pasado como jóvenes que fueron o que siguen siendo y plantean mejores opciones? También me pregunto, ¿la juventud tiene problemas o los jóvenes son el problema?
Sabemos que en nuestro país, en las décadas de los 60, 70 y 80, se pensaba que los jóvenes eran un problema. Frente a las mejores aspiraciones y reclamos de los jóvenes de aquella época, la respuesta dada por los gobiernos fue la estigmatización. Además, en México y en general en América Latina, los jóvenes obreros y los de los estratos populares en general han tendido a vivir más como obreros, campesinos o parte de una clase popular depauperada, que como jóvenes con anhelos y aspiraciones, con problemas que son propios a su condición de jóvenes. Es cierto, escucha lo que dice la nota. Se reconoció que las políticas públicas hacia la juventud, después de las experiencias del 68 y el 71, o sea, entre finales de los 70 y hasta más o menos 2006, la agenda del Estado mexicano requería de un esfuerzo para ver a la juventud más allá de un grupo que debía ser fiscalizado, porque en esta etapa se creía que a los jóvenes se les debía vigilar antes que atender sus problemáticas. Parte de esas políticas, según la nota, fue la reconceptualización de instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud, o la creación de una institución en particular, el CREA, o Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, que al margen de las acciones que pudiera desarrollar, abrió una beta de estudio que se concentró básicamente en lo que en ese momento se conocía como los chavos banda, que hoy conocemos como tribus urbanas. El CREA, como política pública orientada hacia los jóvenes de los 80, diversificó su oferta al incluir eventos culturales, promoción deportiva, cuidados de salud, asesoría jurídica, apoyo educativo y turismo subsidiado. Pese a las ineficiencias de esas líneas de política, el CREA representó un avance importante para la atención de la juventud. Las y los jóvenes mexicanos se beneficiaron de esas políticas experimentando, por ejemplo, un mayor acceso a la cultura y la educación y al mercado laboral. Ya dijimos que hay que diferenciar entre si los jóvenes son el problema o los jóvenes tienen problemas y qué opciones se brindan en ambos sentidos. Respecto de lo segundo, me parece que hay que seguir indagando. Pero respecto de lo primero, estos datos que encontré son de terror. En el informe sobre el sistema penitenciario estatal realizado por el INEGI en 2016, se puede leer, agárrate, que entre los años 2010 y 2016 la población recluida en las cárceles osciló entre 188,000 y 223,000 personas. De ellas, el 35% eran jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, y de ellos el 69% tenían grado máximo de estudios de nivel secundaria. ¡Qué terrible! Esto se suma a lo que te voy a decir. Después de 1988, las políticas públicas de juventud se llevaron a su mínima expresión. Dice acá, todas las acciones que coordinaba el CREA fueron desarticuladas y en los estados y municipios simplemente se suprimieron. A partir de allí, la juventud fue vista como un grupo que era preciso mantener entretenido, ya no por la senda de la violencia de los años 70, sino por otro camino. Quedaba claro que atender a las juventudes no era prioridad. El ánimo de control y cooptación para grupos porriles se transformó en franco desinterés en un momento en el que la proporción de jóvenes seguía en aumento y las oportunidades comenzaban a escasear. Con la entrada del nuevo milenio, las prioridades de atención hacia la juventud cambiaron y se centraron en aspectos como la prevención del embarazo adolescente, evitar el uso de drogas y el turismo recreativo, que en sí mismas representaban metas secundarias frente a un entorno en el que los jóvenes comenzaban a experimentar estancamiento en la pobreza salarial, lo cual les proyectó hacia el incremento de la violencia, la desmovilización política y la dependencia de sus familias. No sé tú, pero toda esta información me desmoraliza. Prepárate para lo que sigue. El peor momento fue la segunda mitad de la década de los 2000. Dice la nota. En ese periodo se puso a millones de jóvenes en curso de colisión con un fenómeno de alto riesgo y costo en vidas humanas. Se les colocó a las puertas de un ejército de reserva del que se sirven los cárteles del narcotráfico para abastecer sus filas. No solo no había oportunidades, sino que además se empujó a miles de jóvenes en el cuadrante más peligroso de la retórica, en el bando del delito, de los desechables. Y he ahí, posiblemente, una explicación de que el 35% de los encarcelados sean jóvenes. Hay que mandar esto a Mireia, y me gustaría caminar un poco, por favor. Sí, vamos. La información que me mandaron es impresionante. Lo que están diciendo propiamente es que en nuestro país la juventud ha estado constreñida, fiscalizada y relegada. Bueno, esa es parte de la info que tenemos, porque hay otros datos que recabamos que también son de llamar la atención. Yo la verdad, conforme nos allegamos de información,
me doy cuenta de que los jóvenes tenemos mucho que hacer para transformar ciertas condiciones y la mirada que algunas autoridades tienen de nosotros. Yo les quiero proponer que vayan pensando en la persona que podemos entrevistar para conocer sus puntos de vista y también que vayan sistematizando los datos numéricos para poder presentar la información más relevante. Lo importante es conocer desde una visión más esperanzadora hacia dónde podemos encaminar la discusión con nuestras y nuestros compañeros. Por favor, dinos para dónde llevamos el trabajo. Pienso que podemos mirar lo que se está proponiendo en el mundo y la región de América Latina, claro. Algunos enfoques han estado cambiando y hay propuestas interesantes desde la ONU. También hay que indagar sobre alguna experiencia que esté resultando exitosa. Ok, vale. Oye, Frida, ¿podemos ir a tu casa? A ver qué nos invita tu mamá para comer. Ándale pues, nos vemos, Mireya. Nos vemos. Bye, chicos. En la historia reciente en México, digamos desde el 68, a los jóvenes se le ha criminalizado y reprimido. En su opinión, ¿por qué se ha dado este fenómeno propiciado por el Estado y cuál es su fundamento? Que los jóvenes fueron construidos, ¿no?, como un grupo social que constituía una amenaza para el orden dominante. Y ante esa amenaza, el papel del Estado, el papel que se veía el Estado haciendo con respecto a este grupo, que amenazaba el orden social, porque los jóvenes estaban caracterizados como personas rebeldes, contestatarias, revoltosas, con poco juicio, etc. Le correspondía en ese escenario, en esa visión de las juventudes, le correspondía pues reprimir, controlar y tutelar. Esta visión estatal, esta mirada desde el Estado hacia los jóvenes, ha cambiado mucho en las últimas décadas. Ahora, en primer lugar, se reconoce que este grupo social es un grupo muy, muy heterogéneo. Y para hacer referencia y reconocer la heterogeneidad de los jóvenes, los diferentes contextos, trayectorias, experiencias que distinguen a uno de otro a pesar de tener la misma edad, se hace referencia a las juventudes. Entonces ya no hablamos de jóvenes y hablamos de juventudes. Ese es un primer gran paso en la construcción de una nueva mirada sobre este grupo social. ¿En México hay una perspectiva de juventud en el diseño de políticas públicas? Sí, sí hay una perspectiva de juventud, así como hay una perspectiva de género en la hechura de las políticas públicas. En años recientes se ha construido, y todavía está en construcción, pero se ha avanzado hacia una perspectiva de juventud en las políticas públicas. ¿Qué significa hacer políticas públicas con perspectiva de juventud? Bueno, significa varias cosas. Por un lado, significa que cualquier política pública debe garantizar los derechos de las y los jóvenes. Además, en segundo lugar, debe brindarles una protección integral. Y por último, debe reconocer la capacidad de agencia de las personas jóvenes. ¿Esto con qué objetivo? Con tres objetivos: favorecer su bienestar integral, facilitar las transiciones en el curso de vida y promover su participación efectiva en el desarrollo nacional. ¿Esto qué implica? Implica un cambio muy importante en la manera en que se conceptualiza lo juvenil y en la manera en la que se definen las juventudes. Por un lado, se reconoce que las y los jóvenes son sujetos de derechos, y en ese sentido corresponde al Estado ya no reprimirlos o controlarlos, sino respetar y hacer respetar sus derechos, velar por su bienestar. En su experiencia, ¿los estudios de juventud están sirviendo como referente para ofrecer opciones viables a las problemáticas de los jóvenes? Me parece que la perspectiva de juventud a la que hice referencia hace un momento es una buena muestra de cómo se ha buscado desde el gobierno
articular la política pública orientada y dirigida a resolver las problemáticas que afectan a las juventudes con base en investigación, con base en conocimiento generado desde los ámbitos académico y científico, pero también con una mirada de recuperación de lo que las y los jóvenes piensan sobre su condición juvenil, sobre los problemas que enfrentan y sobre el papel del Estado en la solución de esos problemas. ¿Considera que las políticas destinadas a favorecer el desarrollo de la juventud están siendo las apropiadas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Son varias las políticas que buscan favorecer el desarrollo de las juventudes. Revisemos, por ejemplo, las políticas que buscan impulsar los emprendimientos juveniles, que buscan impulsar la innovación económica y social a través del acompañamiento de propuestas e iniciativas para un desarrollo sustentable desde las juventudes. Tenemos, entre otros programas, las fábricas de economía solidaria, que justamente reconocen el carácter activo, participativo y central que tienen los jóvenes para generar experiencias de innovación económica y social en sus propias comunidades. También hay otra política pública importante, que son los centros territorio joven, clubes por la paz, que lo que buscan es aprovechar, impulsar, dirigir, orientar las potencialidades de los jóvenes. Hay un reconocimiento a la capacidad de agencia, a la que ya había hecho referencia en preguntas anteriores, y a la capacidad de las y los jóvenes para contribuir al desarrollo, primero que nada, de sus localidades. Entonces, este tipo de programas me parece que están bien orientados, porque por una parte reconocen el papel importante como motores de desarrollo, de innovación, no solo económica, también social, que tienen las juventudes y los apoyan. América Latina y el Caribe podrían salir beneficiadas si incluyen más a sus jóvenes y les brindan educación, capacitación y oportunidades de emprendimiento de calidad para fomentar el crecimiento y la inclusión. En nuestra región, la falta de buenas oportunidades de empleo y la difícil transición de la escuela al trabajo están obstaculizando la inclusión de los jóvenes y defraudando sus expectativas. Demasiados jóvenes se quedan sin posibilidad de acceder a los servicios públicos, al ahorro y a la movilidad social. ¿Cómo ves? Esto lo dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Es lo que se necesita, que nos tomen en cuenta, que nos escuchen. Parece que te están oyendo. Mira lo que dice. Los responsables de la formulación de políticas públicas deben recolectar información y evaluar los programas para jóvenes a fin de diseñar programas y proyectos que tengan en cuenta la actual transformación tecnológica, política y social que está cambiando el mundo del trabajo y las ciudades en las que vivirán los jóvenes, pues, en el 2050. 9 de cada 10 jóvenes en América Latina y el Caribe vivirán en ciudades. Es que además de tomarnos en cuenta y diseñar políticas públicas adecuadas, las recomendaciones de los organismos internacionales van en sentido de favorecer la inserción laboral. Por ejemplo, acá dice la CEPAL, que la inserción laboral de los jóvenes es el elemento clave para pasar a la vida adulta, dado que los ingresos propios generan la base material para disminuir y luego eliminar la dependencia económica respecto de los padres y establecer un hogar propio. Las debilidades de la inserción laboral de los jóvenes afectan no solamente su propio bienestar, sino también elementos clave del desarrollo socioeconómico en general. Justo esa es una aspiración por la que debemos luchar y hacer que suceda, porque se trata de empleos decentes y bien remunerados. Mira, el informe de la OIT establece que la mala calidad de los empleos de muchos jóvenes se manifiesta en las condiciones de trabajo precarias, la falta de protección jurídica y social y las limitadas oportunidades de formación y de progresión profesional. Fíjate, el hecho es que 3 de cada 4 trabajadores jóvenes en todo el mundo trabajarán en la economía informal en 2016. Es muestra de la magnitud del problema.
Es importante atender lo laboral, porque está cañón. Dice aquí que alentar a las mujeres y hombres jóvenes a realizar estudios universitarios no resolverá por sí solo el problema del desempleo juvenil. Lo importante es asegurar que los programas de estudios universitarios sean de gran calidad y además exista suficiente demanda de competencias de licenciados. Además, se trata de promover políticas que generen empleos dignos para las mujeres y los hombres jóvenes. Mandemos esta información a Mireya a ver qué nos dice. ¿Cómo ves? Me late. ¿Quieres agua de horchata? Va. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mostró que casi 30 millones de jóvenes de la región no tienen empleo, no estudian y no reciben ninguna capacitación. Ellos representan el 21% de los jóvenes de la región, en comparación con el 15% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. El mismo informe reportó que el 19% de los jóvenes trabajan en empleos informales. En ese contexto, las mujeres se ven particularmente perjudicadas, pues representan el 76% de quienes no tienen empleo, no estudian y no reciben capacitación. Esto se debe a que se dedican a tareas en el hogar no remuneradas. El Informe de Tendencias Mundiales de Empleo 2020 de la Organización Internacional del Trabajo muestra que, de los 429 millones de trabajadores jóvenes en todo el mundo, unos 55 millones viven en condiciones de extrema pobreza, con ingresos inferiores a $1.90 estadounidenses al día, mientras que 71 millones viven en situación de pobreza moderada, con unos ingresos inferiores a $3.20 al día. The theme of this year's International Youth Day, Youth Engagement for Global Action, spotlights the ways in which the voices and activism of young people are making a difference and moving our world closer to the values and vision of the United Nations Charter. This year's Youth Day occurs as the lives and aspirations of young people continue to be upended by the COVID-19 pandemic. Some have lost their lives, and many have seen family members and other loved ones perish. The vulnerabilities of young refugees, displaced persons, young women and girls, and others caught up in the conflict or disaster have grown more acute. A generation's very formation has been jeopardized, their steps towards adulthood, identity, and self-sufficiency is thrown off course. Some have taken on care burdens or are suffering from increased risks of hunger, violence in the home, or the prospect of never being able to resume their education. But this generation is also resilient, resourceful, and engaged. They are the young people who have risen up to demand climate action. They are mobilizing for racial justice and gender equality and are the champions of a more sustainable world. They are peace builders, promoting social cohesion at a time of social distancing, advancing an end to violence globally, and advocating harmony at a time of rising hatred. Many are young women who have been on the front lines in mobilizing for justice and climate action, while also serving on the front lines of the COVID-19 response. Realizing the promise of this generation means investing far more in young people's inclusion, participation, organizations, and initiatives. I call on all leaders and adults everywhere to do everything possible to enable the world's youth to enjoy lives of safety, dignity, and opportunity, and contribute to the fullest of their great potential. ¡Está padrísimo! ¿Se lo mostramos a Mireya? Claro, esto por lo menos nos dice que habrá más compromiso de los gobiernos hacia nosotros los jóvenes. A mí me parece que todavía tenemos mucho que hacer para transformar la mirada que se tiene sobre los jóvenes. Se trata de luchar por nuestro futuro. De acuerdo. Pienso que tenemos la energía, la creatividad y el talento que se requiere para ser productivos, para favorecer el desarrollo social de nuestras comunidades. Entonces lo que toca hacer es preparar muy bien este reportaje y convocar a tomar acciones que empujen transformaciones en la forma en que se mira a la juventud, en las opciones de estudio y de trabajo y en las posibilidades de creación de espacios para que los jóvenes día a día se reinventen y reinventen su futuro. No hay que olvidar que la sociología, la antropología, la economía, entre otras ciencias sociales, pueden ayudar al diseño de políticas públicas que satisfagan este objetivo. Habrá que publicar el reportaje y estar atentos a los comentarios. Muy bien, vayamos a descansar. Vale, nos seguimos viendo por acá. Sí.